Científico Aysén Naidoo. Quiero ser científica. En nuestro planeta, nuestro continente, nuestro país, nuestra comunidad Euskadi y los pueblos de nuestra provincia de Vizcaya y, como no, la ría de Bilbao, estamos rodeados de personas que hacen ciencia. Si pensásemos en el nombre de alguna persona que hace ciencia, ¿en quién pensaríais? ¿En ellos? Sin embargo, hay mucha más gente que se dedica a hacer ciencia, y entre ellas, muchas mujeres. Si os preguntamos por el nombre de alguna científica, ¿en quién pensaríais? ¿Quizá en ella? Marie Curie es el nombre que a todos y todas nos viene a la cabeza. Sin embargo, ¿conoces alguna más? Es difícil recordar muchos más nombres de mujeres que hayan destacado en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, existen y han aportado muchas cosas importantes. Queremos conocerlas y queremos que las conozcáis. Pero además, os presentaremos algunas mujeres que ahora mismo trabajan en la ciencia y juntos y juntas buscaremos a las científicas del futuro. Hipatia de Alejandría solía decir: conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. En la metamorfosis de las mariposas, María Sibila Merian encontró una enorme belleza, donde otros veían transformaciones diabólicas. A Ada Lovelace le llamaban la encantadora de números y fue la primera persona que desarrolló un programa cuando ni siquiera existían los ordenadores. Sofía Kovalevsky decía que para hacer matemática hay que tener alma de poeta. Marie Curie decía: no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. La tesis de Minneter era una jungla de fórmulas que escondía una gran belleza. Albert Einstein decía de ella que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. Edith Clark, después de quedarse huérfana, invirtió toda su herencia en su formación. Fue la primera mujer en obtener un máster en ingeniería eléctrica. Clara von Neumann estuvo un mes programando para predecir qué tiempo iba a hacer al día siguiente. La esperanza y la curiosidad acerca del futuro me parecían mejores que la seguridad. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y aún lo es. Pero además de María Curie y todas esas científicas, hay muchas más. Algunas incluso podrían vivir cerca de ti. Como por ejemplo Antonia Álvarez, especializada en neurobiología. Ella vive en Santurce y es profesora de la UPV-EHU desde 1987. Se ha especializado en estudiar en cómo proteger a las neuronas y a otras células del cerebro. Además, tuvo la oportunidad de conocer a Margarita Salas, una científica desgraciadamente fallecida hace apenas algún año. Margarita Salas descubrió la dirección en la que se copiaba el ADN. Y esa soy yo, Laura Gómez Santos, de Astrabudúa, en la margen derecha de la ría. Soy profesora de la UPV-HU desde 2011, a donde llegué después de realizar la tesis doctoral y un periodo postdoctoral en Japón, donde, entre terremoto y terremoto, me especialicé en biomedicina tumoral, investigando sobre la implicación de diferentes moléculas en el avance del cáncer, en la carcinogénesis. Y yo soy Beatriz Arteta, vivo en Olaveaga, la Noruega de Bilbao. Comencé a investigar cuando me fui a realizar la tesis en la Universidad de Tromsø, en el norte de Noruega. Soy investigadora y profesora en la UPV-HU, donde llevo investigando sobre biomedicina y microambiente tumoral desde el 2001. Investigo cómo las células de nuestro organismo se comunican con las células tumorales para ayudarles en su avance.
Y esta es Miren Josune Canduela, también profesora de la UPV EHU y vecina de Galdakao, especializada en neurobiología. Pero además de nosotras, hay muchas más científicas e investigadoras. Además, muchas están localizadas o viven en vuestro entorno. Entre ellas, Noelia Andoyo, también de Galdakao, Joana Márquez, de Leioa, Aintzana Pride y Elvira Olaso, de Bilbao. Y muchas, muchas más. Como curiosidad, os vamos a dar unos cuantos datos de la visibilidad y el peso de las científicas en nuestro entorno. Durante la última década, el número de hombres y mujeres que han defendido tesis doctorales ha sido parecido. En algunos años académicos, incluso el número de nuevas doctoras ha sido superior al de nuevos doctores. En valores absolutos, se han doctorado más mujeres que hombres. Y sin embargo, como se puede ver en la gráfica de la derecha, a pesar de ello, el número de científicas dedicadas plenamente a actividades de investigación sigue siendo menor y apenas ha cambiado desde principios del siglo XXI. De hecho, en el 2017, el tanto por ciento de mujeres con esta dedicación no alcanzó el 35%. Y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, en la última década, aunque aumenta el número de mujeres dedicadas a la investigación en la UPV-HU, la línea gris clarita que indica la flecha, sigue existiendo un mayor número de hombres, aunque hay que decir que la tendencia es positiva. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico de la derecha, sigue existiendo lo que llamamos el efecto tijera, cuando hablamos de desarrollo de la carrera investigadora y el acceso a puestos de máxima responsabilidad. Es decir, hay menos mujeres cuanto más se asciende en la escala de reconocimiento académico y profesional. La distribución, como vemos, es relativamente parecida desde el doctorado a puestos de profesor o profesora ayudante. Sin embargo, una vez que vamos avanzando en la carrera investigadora y la carrera académica, como podemos ver, más del 70% de las cátedras están ocupadas por hombres. En el caso de los BERS, la red de parques tecnológicos y CICs, Centros de Investigación Cooperativa, los datos son similares a los universitarios. En el año 2020, 4 galardonadas han recibido estos premios. Las mujeres, sin embargo, solo han ganado el 6% de estos galardones en toda la historia. Y nos alegra mucho saber que detrás de nosotras llegarán nuevas científicas, como por ejemplo Maya, de 11 años. Hola, yo soy Maya y tengo 11 años. ¿Por qué me gusta la ciencia? Pues porque me gusta mucho saber el porqué de las cosas y me gusta mucho preguntar siempre por qué y por qué. Y me gustaría ser científica para investigar y descubrir cosas que ayuden a la gente. La Semana de la Ciencia significa mucho para mí porque aprendo mucho allí y es para mí casi tan importante como una vida. Por eso me pone muy triste que este año solo se pueda hacer online y espero que el año que viene pueda volver a hacerse en presencial, que sea mucho mejor que el resto de los años.